Hola Javier, mucho gusto. Mi nombre es Isabel, estoy en el curso séptimo y pues espero que tú te encuentres muy bien. Gracias, Isabel. Sofía. Sí. Sí. Yo también estoy en el curso séptimo, en el séptimo de la vida. ¿Hace cuánto que no venías al colegio, que no lo visitas? Yo creo que después de estar en la Javeriana y cuando el padre González estaba de rector en el colegio, vine varias veces dándole apoyo jurídico en algunas circunstancias de interés para el colegio y para la universidad. Y me agradó mucho conocer la distribución y con un sentimiento muy especial porque el que hizo este colegio, Raúl Hernán Ortiz, como uno de los que participó en el diseño de este colegio, es mi condiscípulo en la promoción, ¿sí? De 1964. ¿En qué año entraste al colegio? ¿Cuándo te graduaste? Bueno, yo me gradué en el año de 1964 y hice toda la primaria y el bachillerato. Ok. ¿Y cuando estabas en el colegio, qué querías hacer? ¿A qué te querías dedicar? Bueno, básicamente yo fui tocado por la influencia del padre Tomás Galvis, que era muy riguroso en el estudio de la filosofía, y por el padre Jorge Julio Mejía, que también tenía una devoción por la literatura. Y yo quería estudiar filosofía y letras, pero mira lo que son los tiempos. En esa época no habían estos estudios de filosofía y letras, ni tampoco había derecho, que era lo más cercano a las humanidades. ¿Cómo no? Había que ir a estudiar a Bogotá o a Popayán. Mi hermano mayor, que también es egresado del Bermas, Leonardo Tafur González, fue a estudiar a la Javeriana. Y mi hermano Donald, que también fue egresado del colegio Bernas y fue director de la Caja de Compensación de Asia, tuvo que ir a estudiar a la Universidad del Cauca. Yo entré a la Universidad Santiago de Cali cuando todavía no estaba aprobada, cuando no había otras facultades de Derecho. Con esto lo que te quiero llamar la atención es de lo mucho que ha avanzado y evolucionado la educación como oferta para la ciudad, y se ha hecho más democrática, más amplia, y tiene unos colegios estupendos. Y así, cuando conocí esta nueva sede del colegio, porque yo me gradué fue allá en Centenario, en la cancha de básquet del colegio Bernas, allá en Centenario, que era supremamente agradable. Ahí corrió mi juventud y mi niñez. Pero si estas palabras comienzan como a emocionarme, quisiera decirte, parafraseando una frase de Fray Benito Jerónimo Feijó, que dice un epitafio que, como te digo, voy a parafrasearlo. Yo soy un estudiante de mediana pluma y labio, que vivo luchando por ser sabio y moriré al fin siendo ignorante. Entonces, en clase, antes de ir al salón de clase, habían unos grandes salones que se llamaban de división, y allí, en esos tiempos previos a la clase, yo me ponía a hacer versos. Y quiero leerte un verso que quede como recuerdo de este momento, y te lo dedico a ti, que estás muy joven, pero esto fue con ocasión de una reunión de compañeros cuando estábamos cumpliendo 45 años y ya en la llamada lista faltaban algunos compañeros. Entonces, lleno de emoción, les escribí este soneto. Memoria de las palabras. Las palabras que sirven para nombrar la verdad, las que sirven para mentir, las que pueden revelar nuestro sentir, aquellas que nos guían al elucubrar. Las convoco ahora para recordar los días de la infancia y la juventud, cuando avisoramos a la senectud y los recuerdos nos pueden ayudar. Ah,
Qué bello era escuchar la campana del colegio para entrar, para salir, para correr a los juegos del recreo. Compañeros, en estas palabras veo que lo vivido lo podemos revivir y al evocarlas volverán mañana. Ay, qué bonita. Bueno, un sentimiento con los compañeros del colegio, con los condiscípulos, que es esta segunda familia que uno tiene. La primera, la casa, la segunda, el colegio, y esa otra tercera tan especial, que es la de los amigos, y luego la que uno constituye. Son, digamos, esa pluralidad de familias que vamos haciendo a lo largo del camino de la vida. Sí. ¿Y todavía tienes contacto con ellos? ¿Te hablas? Permanentemente, y hay un chat, y hay unos de ellos son verdaderamente unos líderes de la amistad, unos entusiastas, generosos que cuidan los recuerdos como cuidar las flores del jardín. Por ahí he visto una novela tuya, Jovita. ¿La conociste? ¿Fuiste amigo de ella? Sí, mira, yo conocí a Jovita siendo niño. Cuando tenía aproximadamente unos 7 años, tuve una primera ocasión de verla y notar cómo estaba vistiendo de una manera tan vistosa, con pavitas, como se dice que era al estilo de la Belle Époque, de los años 20 y de los años 30. Después la volví a ver más o menos cuando tenía como unos 13 años. Yo estaba en un bus, se llamaba Azul Plateado, que hacía el recorrido para el colegio, y entonces la vi que ella también entró y el conductor no le cobró para nada y ella llegó como muy dueña de sí misma. Ella tenía una aureola especial, tiene una energía especial. Ella misma podría ponerse al lado y tal vez un molino daría vueltas impulsado por sus sueños. Era una verdadera soñadora y yo la conocí. Y con el paso del tiempo tuve otra oportunidad, esa sí fue ya como en 1957, con la caída de Rojas Pinilla, que salí en un señor que tenía en una droguería ahí del Granada, que tenía una moto donde iba a hacer esas aplicaciones de las inyecciones de la droguería norte, y entonces él salió a dar una vuelta festejando la caída y yo me subí pues con él en la moto, porque era un chico, pues en ese momento tenía 12 años, y entonces vi que Jovita estaba con los estudiantes, dándole fuerza a los estudiantes, y siempre fue una persona devota de los estudiantes, y se llevó a los estudiantes, y su último reinado, en 1970, fue la reina de Ingeniería Química de la Universidad del Valle, como reina de los estudiantes. Y te voy a decir por qué. Porque fíjate que el colegio en que yo estudié era solamente masculino, de hombre. Y en la Universidad del Valle no había mujeres estudiando ingeniería mecánica, que se consideraba que era una carrera de hombres, pero hoy hay mujeres en todas las carreras del mundo y en un número mayor. Y entonces, como ellos no tenían reina, fueron a buscar a Jovita y a ofrecerle que fuera la reina, porque sabía que había sido reina desde 1922 en Radio Higueronia, concursando, y resulta que la nombraron en esa oportunidad como reina de la simpatía en Radio Higueronia, con un tocayo mío, Javier Díaz, que era un panameño que estaba a cargo de Radio Higueronia, que eso quedaba allí en toda la plaza de Caicedo. Bueno, eso te cuento a propósito de la pregunta que me hace, porque mira, además esto, Jovita es la única mujer en la estatuaria en el Valle del Cauca, la única mujer que tiene una estatua ahí hecha por Diego Pombo. Bueno, y tantos dibujos de Hernando Tejada, y uno bellísimo que anda oculto de Grau, que estaba en el hall del Banco de Colombia. Bueno, y hay una cantidad de manifestaciones artísticas, como las esculturas, no solamente la de Diego Pombo, sino de otras escultoras, dibujos,
bocetos a lápiz, obras de teatro como la de Fernando Vidal, como también hay un museo, tiene un museo en el Teatro La Concha en San Antonio. Bueno, pero me estoy desviando, pero era por responderte a esa referencia que hiciste a Jovita. ¿Y cómo recuerdas el colegio? ¿Qué fue lo que más te marcó de esa época? Bueno, era prácticamente los comienzos de mi vida. Entonces descubrí la biblioteca, descubrí la amistad, descubrí que era bueno para jugar bolas o canicas y que tenía buena puntería. Me encantaba jugar, tirar el trompo, jugar con las bolas al cuadrado y a la meca. También la Vuelta a Colombia. La semana de las fiestas patronales eran supremamente interesantes. Ponían un parlante que inundaba de felicidad al patio y generalmente era un disco de Juan Legido, El Sombrero Cordobés y una cantidad, lo teníamos asociado y era muy bello. Había una vara de premios y entonces había eso. Aprendí a trabajar en equipo. Descubrí la música clásica por Verdi y recibí una influencia maravillosa del padre Andrés Sanín. Tú debes de saber que hay un barrio que lleva el nombre de él. Y en un momento en que yo como estudiante estaba flaqueando o me estaba distrayendo por las cosas propias de la juventud, entonces acudí donde él como un guía y entonces de una forma muy simple él me enseñó lo siguiente: por favor, descríbame un día. Entonces yo describí cómo era mi día y entonces él, al ver lo que yo había descrito allí, me dijo: ¿y cómo quieres llegar al salón de clase después de llegar temprano al colegio? Nosotros entrábamos a las 2:15, pero llegamos un poco antes y nos poníamos a jugar fútbol y entrábamos a la división antes de ir a clase. Y yo estaba todo sudado y no ponía atención a la clase y entonces no había repasado las lecciones ni nada de eso. Y para no hacer larga este recuerdo, él me dijo que debería tener como algo más gradual, que en vez de ir al campo a jugar fútbol antes de la clase, que entrara a la biblioteca, repasara las lecciones. Y entonces adquirí lo que él me dijo. Me dijo: tenga método, porque método en griego significa camino. Y si usted hace bien su camino, si usted es ordenado y tiene método en su vida, va a irle bien. Yo a partir de ese momento reorganicé mis actividades y fui pasando poco a poco a ser una persona de esas que después llaman un nerdo, en esa época decíamos bombillo, porque estábamos pegados de los libros y ya cambió mi vida. Y en la universidad, me gané no había ganado nunca el primer puesto en la clase, pero ya comencé a tener el tercero, el segundo y en una oportunidad llegué al primero y en la universidad obtuve varias veces matrícula de honor. Qué bueno. ¿Y qué era lo que más te gustaba del colegio? Como esas experiencias, digamos que, por ejemplo, los scouts, en ese momento pues ya estaban. De niño yo fui lobato y entonces esas salidas eran inolvidables. Cuando todavía Pance era la finca de los Velasco Reinales, de Ciro Velasco, y entonces allí se la prestaban al padre Arteaga, que era porque es la primera tropa scout de Cali, es la tropa Bergman, y entonces nosotros íbamos a hacer campamento allá. Y recuerdo que fue una experiencia bellísima ser por primera vez en la vida el centinela,
o cuando me tocó ir a lavar las ollas, o me tocó un juego tradicional que es incluso de origen inca, que se llama quitarle la cola al zorro, que se ponía atrás uno la pañoleta de scout y era quitarle la pañoleta al otro, unas pañoletas de distinto color, y con eso jugamos y nos entreteníamos con los lobatos. Era delicioso esperar ir a esas excursiones a las afueras de Cali, fueron contacto con la naturaleza y aprender a compartir y a tener responsabilidades. Y luego, ya cuando entramos a bachillerato, mi compañero Raúl Hernán Ortiz era el aquela. El aquela es el jefe de los lobatos, porque luego hay un jefe de la tropa. Entonces el jefe de la tropa le tocaba a un español que era Ángel de Ayala, excelente persona, y todos ellos desarrollaron esa mística del trabajo en equipo, el amor por los scouts. Otros tenían el gusto por la banda de guerra, y otros por la congregación mariana o por los cruzados. En el sentido social, por ejemplo, nosotros íbamos a repartir mercados a Terrón Colorado y al kilómetro 6. ¿Y en qué se trataba? Lo que nosotros, al dar el mercado, intercambiamos algunas ideas. Y como a mí ya me había calado esto del padre Galvis, yo ya comenzaba a hablarle a la gente común, les hablaba de Aristóteles y les hablaba de Sócrates y les hablaba, porque me parecía que eso formaba parte de mi vida. Eso era como si ellos fueran futbolistas o fueran basquetbolistas. Para mí los filósofos formaban parte de mi vida y yo los manejaba como mis compañeros hablaban de los partidos de fútbol. Así me lo tomé yo. Y de los poetas, porque había que hablar de Carlos Villafañe, había que hablar de Antonio Llanos, había que hablar de Ricardo Nieto, de José Julio Roldán. Para poder ser vallecaucano había que saberse unos cuantos poemas, si no, no pasaba el examen. Entre ellos, La Vía Dolorosa y Los Caballos Viejos. La Vía Dolorosa de Carlos Villafañe y Los Caballos Viejos de Ricardo Nieto. Unos versos bellísimos de Mario Carvajal y sublimes, profundos los de Antonio Llanos. Eso es uno de los poetas más profundos de la producción vallecaucana. Eso a propósito del colegio. ¿Qué fue lo más valioso que te dejó el colegio ya después de que saliste? El método, la disciplina y la amistad de mis compañeros que han sido para siempre. Todavía todos los días nos hablamos uno, con dos o con tres, ¿no? Y bueno, todos aceptamos nuestras distintas maneras de ser. Recuerdo un día que yo le dije a Raúl Hernán Ortiz que cuando yo era niño quería ser basquetbolista. Y eso que era el más pequeño de la clase. Entonces él se burlaba de mí. Y en una foto que me tomaron en los trapecios, cuando salíamos a descansar al recreo en nuestro patio de cemento, entonces nos subíamos a los trapecios a hacer velas, a hacer gimnasia, ¿no? Entonces me tomaron una foto allá arriba del trapecio y ellos hicieron un concurso a ver cuál podía explicarme cómo había estado yo allá arriba en el trapecio y todavía más difícil que cómo había bajado. Se burlaban de mi estatura. Para mí, para mis compañeros, un consejo que tú hayas aprendido, digamos, en el colegio, que así como lo más valioso, por ejemplo, lo de la disciplina, que nos puedas regalar a nosotros para poder seguir en este bachillerato. Bueno, pero ¿qué has sentido tú que puedes llegar a ser? Todos los seres humanos nos construimos, somos un proyecto de nosotros mismos. ¿Cómo te estás imaginando tú cuando llegues al día del grado? ¿Tienes ya claridad sobre algunas de las distintas opciones que hay para estudiar? Sí, me gustaría estudiar medicina porque mi mamá pues es una cirujana egresada de la Universidad del Valle y pues ha sido un gran ejemplo para mí cuando ella va
a operar esos niños que, digamos, necesitan de su ayuda. Y me parece una labor muy bonita que ella quiera hacerlo por su voluntad y no porque le toca, por ejemplo. Bueno, allí hay una medicina con sentido social, ¿no es verdad? Bueno, sí. Y con relación a estas otras dificultades que tienen la mayoría de las personas, por ejemplo, que les asusta la muerte o que no quieren enfrentarse con un cadáver o con una necropsia, ¿cómo te ves tú frente a esa realidad de la anatomía humana? Pues creo que es como lo que más me llama la atención, el saber cómo funciona el cuerpo humano, por qué funciona así. Entonces, digamos que por eso estoy escogiendo la medicina. Bueno, ¿y alguna alternativa en el caso de que medicina no sea? ¿Hay alguna que te parezca que se aproxima más? Me gustaría derecho, es otra opción. ¿Y por qué derecho? Creo que pues hay personas, digamos, que necesitan de la ayuda de esas personas, por ejemplo, los abogados. Además que me parece una carrera en la que aprendes mucho, digamos, de filosofía, de ética, que es muy importante para la vida. Entonces, también podría ser una opción. El conocimiento de las leyes y su utilización para los demás. Bueno, y de lo que yo te he comentado, comparado con el colegio actual, ¿qué diferencias principales ves tú? Creo que lo más diferente es como la sede, por ejemplo, que tu sede era distinta a esta, ¿cierto? Digamos que los espacios verdes, que tú decías que las canchas de fútbol y de eso eran como en cemento, acá pues es en pasto. La semana Berchmans, creo que ahí mencionabas algo de las fiestas patriotales. Patronales. Patronales. Sí. Que conmemoraban a San Ignacio de Loyola. Eso, no, pues acá me parece una semana muy divertida que podemos como integrarnos más como colegio. ¿Y cómo te va con literatura? Me gusta mucho la literatura, sí. ¿Sí? Me parece que es como una forma de escapar, que como cuando tú lees como que te imaginas las cosas y es muy chévere. Bueno, ¿y tu papá qué hace? Es médico también. Ah, médico. Ah, bueno. Bueno, tienes una fuerte influencia, ¿no? A ese respecto, sí. Ah, bueno, yo no sé, comparando esa época de antaño, te quiero contar que nosotros somos una familia de 12 hermanos y que mis 7 hermanos hombres, todos pasamos por aquí por el colegio Bermans, uno detrás del otro, y en la foto se ven pues mis padres siempre acompañándonos ahí al momento en que nos entregaban el diploma, ¿no? Y después nos daban medallas como otros compañeros que eran los Camacho, los Gandini, eran familias que muy numerosas de muchos. En eso también hay una diferencia porque hoy las familias son más pequeñas. Sí, son digamos de 1 o 2 hijos, ¿no es verdad? O 3 hijos. ¿Sí? Sí. ¿Tú tienes hermanos? Sí, pues ya un poquito más grandes, pero no son como de mi núcleo familiar. Ah, ya. Ah, bueno. Sí. Y no sé, ¿cómo has visto esto que te he contado? Me parece una experiencia muy chévere conocer tus experiencias en el colegio. La verdad, te doy muchas gracias por contarme todo esto. La verdad es que lo aprecio mucho. Me queda como en la cabeza esos consejos que nos das a mí y a nuestros compañeros. Entonces, pues muchas gracias por contarme todo esto. No, con mucho gusto. Me siento muy, muy feliz de haber sido entrevistado por ti, que lo haces muy bien, muy relajada, muy tranquila, muy certera en las preguntas, de tal manera que me he sentido muy cómodo y muy motivado por tu juventud y tus claridades. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente serás siempre bienvenido al colegio cuando nos quieras visitar. Y pues en nombre de mis compañeros, pues muchas gracias por venir.
Bueno, tú me estás volviendo a hacer sentir muchacho, de manera que aquí salgo a llamar a mis otros muchachos de la promoción a decirle la alegría que he sentido de venir a recordarlos aquí, nuestros juegos, nuestra vida, nuestros maestros. No puedo dejar de mencionar la fuerte influencia que tuvo también para mí el profesor César Augusto Neira, mi profesor de castellano y redacción. Así como he mencionado a algunos, debo de especialmente mencionar a mi querido profesor. Cuando yo escribí la primera versión de Jovita, fui y lo busqué a su casa por San Antonio para que él la revisara, y como quien recoge los pasos, yo fui allá buscando su consejo para ver si lo había hecho bien, si había aprendido la lección. Y de ahí en adelante me encantaba verlo cada que podía encontrarlo en las reuniones generales del Colegio Bermans. Así que aquí que está su hijo, que también es jubilado de acá, Guadid, me hace revivir nuestra clase de castellano y redacción, que disfrutaba como hoy en día cuando me siento a escribir cada día, porque es algo que nunca he abandonado. Así como llevo aquí el lápiz con que escribí desde que tenía 7 años, mi primer versito, ¿no? Que decía, con 7 años, que decía: Virgencita de la Cruz del Sur, te saluda el niño Javier Tafur. Y luego el profesor César Augusto Neira, bueno, y maneje bien la ortografía. Y cada que uno se aplicaba en la ortografía, le decía, la mejor manera es leer y escribir y practicar, porque es la puerta de saber, un libro abierto, como lo decía Evangelista Quintana en su libro La alegría de leer. Bueno, muchas gracias, me has hecho muy feliz, y a todos los que han tenido en cuenta pues, a este estudiante de la vida, le doy las gracias a Guadid, a todos y cada uno, al equipo que nos está acompañando, y unas gracias imperecederas a nuestros educadores, a los compañeros de promoción y a todos los que pudimos compartir en esos años de vida en el colegio. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.